Ya estamos aquí de nuevo, la semana previa a este pequeño descansito que nos hemos ganado todos de Semana Santa. Y bueno, para irnos con todas las fuerzas del mundo y además aprender cositas que nos van a ayudar, además para relajarnos lo máximo posible, tenemos una invitada súper chula que tenía yo muchas ganas de tener aquí con nosotros. Así que vamos a meter cabecera y empezamos ya. Si yo te contara, un podcast de Singular. Pues hoy nos visita Catalina Hoffman. ¿Cómo estás, Catalina? Ay, feliz de estar contigo, yo también, ¿eh? A mí también me hace mucha ilusión. Qué Sí. guay, pues me alegro porque al final cuando las dos partes tienen ilusión, al final las entrevistas tienen Hombre, más. cuando hay buen rollo. La verdad es que sí. Además, bueno, hoy lo estamos grabando el día lunes y empezar un lunes así con fuerzas, con energía, también viene muy bien. Así que yo tengo aquí el boli y el cuaderno preparados, porque voy a tomar muchas notas de lo que me vayas a contar, Catalina. Ay, yo feliz de darte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues para aquellos que todavía no conozcáis a Catalina Hoffman, ella es conferenciante internacional, creadora del método de neurofitness y compositora de música binaural, que en un ratito nos explicará en qué consiste. Y bueno, además de compositora de música binaural, ella es amante de la música y ya no solo de escucharla, porque también le gusta cantar a Catalina. Y aparte de eso, también le gusta conectar con la naturaleza y despejarse un poquito de la gran ciudad que muchas veces pues viene bien. ¿Cómo estás, Catalina? Feliz, preparadísima para poner nuestros cerebritos a trabajar en marcha. Qué bueno. Así se empiezan las cosas, con buenas vibras, así se empiezan, claro que sí. Encantada. Pues Catalina, antes de empezar con esto, habrá muchas personas que nos estén escuchando y la palabra neurofitness les habrá sonado pues un poquito extraña, ¿no? No la habrán escuchado nunca. Entonces, cuéntanos cómo nace este método de neurofitness que tú misma has creado y de qué forma puede aplicarse en las organizaciones. Mira, pues yo soy especialista en estimulación cognitiva y entrenamiento cerebral, es decir, mi mundo es el cerebro, pero desde una perspectiva muy bonita que es el procesamiento de la información. Cuando uno habla de estimulación cognitiva, parece que el cerebro necesita trabajarse solo cuando empieza a fallar, ¿no? Y lo achacas más a si tienes alguna problemática o un déficit de atención, que ahora hay tantísima moda de hablar de esto. Pues no, esto lo que yo hice fue a través de toda mi carrera profesional y luego estos 22 años de trabajo que llevo investigando y trabajando el cerebro, lo que he hecho es crear una metodología neuro-neurona fitness entreno, donde lo que te enseño es cómo poder entrenar tu cerebro a cualquier edad. Es decir, desde una mami embarazada, un bebito recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, y evidentemente ahí es como vamos a aplicarlo en el mundo de la empresa, ¿no? Pero la base del neurofitness es, lo primero de todo, quiero que aprendas lo que significa cuidar tu cerebro y qué significa poder cuidar tu cerebro, porque algo que normalmente, como el gimnasio, tú sabes que lo tienes que hacer y te va muy bien, tú sabes que hacer ejercicio físico es saludable, que dormir 8 horas es una cosa maravillosa, pero cuidar tu cerebro es algo que, a menos de que tengas alguna problemática como no me puedo concentrar, tengo un estrés tremendo, ni le prestas atención. Entonces yo empiezo por esa base. Te enseño a cómo aprender a conocer tu cerebro, que no tiene nada que ver con el de otra persona. Y esto es súper importante, Ujú. porque aprender a conocernos es algo que no nos enseñan nunca. Siempre pensamos que, es que las matemáticas siempre se me andan fatal, yo no sirvo para esto. No, es que yo no me suelo concentrar, es que me cuesta muchísimo aprender algo nuevo. Es que siempre nos ponemos trabas y yo lo que enseño es que al revés, una vez que conoces tu cerebro, tú tienes las herramientas suficientes, que para eso yo te las voy a dar, para poder llevar todo tu capacidad cognitiva al nivel que tú quieras. Es decir, no hay un no por delante. Y eso es justamente el entrenamiento cerebral. Mediante técnicas muy sencillas que tú puedas hacer en tu casa, mediante una base de cuidados de nuestro cerebro imprescindible, que luego te voy a contar, y sobre todo quitándote esos clichés. O sea, yo aquí quiero quitar falsos mitos. Es que eso ya sí es lo que hay, ya no voy a conseguir hacer nada nuevo. Por ejemplo, en el campo empresarial, ¿no? Este es mi trabajo, a mí me encantaría desarrollarme en otro ámbito, pero no tiene nada que ver con el mío, no lo voy a conseguir. No es cierto. O fíjate, quiero descubrir porque tengo muchísima curiosidad por saber, estoy en ventas y me encantaría meterme en publicidad, en marketing, pero yo estoy en ventas. ¿Y qué tiene que ver?
tú puedes desarrollarte donde tú quieras. Lo que pasa es que sí necesitas herramientas para poder tirar para adelante, ¿no? O tengo una presión tremenda, ¿cuánto nos pasa? Unos objetivos elevadísimos, no los cumplo y estoy completamente bloqueado. Tienes una fatiga mental importante, tienes que saber cómo trabajar esa fatiga mental. Vas viendo, o sea, hay muchas maneras de aprender a conocerse y muchísimas herramientas desconocidas, que es una de las cosas que es mi principal labor, que las conozcas para poder llegar y desarrollar todo lo que tú quieras, porque está en ti. No está en la capacidad que tú crees que tienes, sino en lo que tú necesitas hacer para ti para poder conseguirlo. Ujú. Catalina, hablas que al final es muy importante conocerse a sí mismo y al final cada persona tenemos un cerebro diferente con un funcionamiento diferente, algunos más parecidos que otros, pero totalmente único. Entonces, hablando de entornos laborales y el funcionamiento de los equipos, ¿cómo se puede aplicar el neurofitness a un equipo en general, a un equipo de trabajo? Lo hago muchísimo y es una pasada porque al igual que hay técnicas que te ayudan a conocerte a ti para tú entender por dónde vas, ¿no? Hay incluso unos test donde tú ves de qué manera se desarrolla tu cerebro, donde tienes más el desarrollo, si es mucho más a nivel emocional, mucho más a nivel ejecutivo. En los entornos laborales, en la constitución y creación y fidelización de un equipo es todavía más bonito porque tú aprendes de ti, pero también aprendes de esa manera de colaboración con. Porque nos pasa muchísimas veces que no entendemos por qué hay con personas que se nos da increíble y hacemos una piña y trabajamos fenomenal y hay con otras que por mucho que lo intentemos no hay manera. Y no es porque te caiga mejor o peor, sino porque tenemos maneras muy diferentes de ejecutar las cosas. Entonces hay gente que es súper organizada, muy estructurada, que necesita todo previamente, todo incluso formalizado previamente y hay gente creativa, de impulso, que muchas veces en casar eso es complicado. Entonces el neurofitness lo que hace es enseñarte a nivel individual y colectivo una mejor manera de sumar fuerzas, porque los cerebros hay una cosa muy bonita y es que se mimetizan. Es decir, yo estoy ahora hablando contigo, aunque sea a través de una pantalla, y mi cerebro está entendiéndote a ti y tu cerebro está entendiéndome a mí. Entonces, si yo fomento que haya match ahí, voy a hacer que un equipo ayude y aprenda a desarrollar un fin común, cuando eso normalmente no se estudia, no se trabaja. Esto es lo que tú tienes que hacer, te toca trabajar con este y esto es lo que hay. Apáñate porque esto es tu compañero de trabajo, ¿no? Entonces es precioso verlo desde este lugar. De hecho, las Ujú, experiencias en empresas, que tengo muchísimas, son francamente divertidas porque acabas creando una cohesión muy bonita. ujú. Esto pasa también con cosas más relacionadas con las emociones, porque al final puede ser que cada uno tenga una manera de trabajar y que aunque independientemente de que se lleven bien o mal, es la manera de trabajar lo que hace que sea complicado. Pero De cuando trabajo. hay algo más emocional, algo diferente, No se trabaja. Tú lo has dicho muy bien, o sea, nosotros podemos ver si son procesamientos de información a nivel ejecutivo que se llama, ¿no? Yo tengo un objetivo, lo tengo que conseguir y necesito tener un equipo cohesionado para conseguirlo, porque hay una presión enorme, unos objetivos altísimos, pero también hay que tener en cuenta la situación de la persona y las emociones es algo que no todo el mundo sabe manejar. Entonces hay personas que por mucho que quieran, el pensamiento tiene bloqueada la emoción y hay al revés, personas que la emoción bloquea su pensamiento. Entonces son personas mucho más sensibles o mucho más irascibles, se toman todo muchísimo más a pecho y no es porque sean mejores o peores, sino porque no saben dominar la emoción. Entonces, a través del neurofitness, en ese entrenamiento están también las emociones, para saber cómo poder lidiar frente a situaciones que haya una persona que te pueda desencajar y a otra al revés, que no le importe nada. Así que ujú, sí, sí, ujú. exactamente. Y hablando de tiempos, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en comenzar a entrenar el cerebro? Porque entiendo que una vez que se empiece, hay que seguir como unas rutinas, ¿no? Y no simplemente hacerlo durante un tiempo y ya abandonarlo. Está muy chula porque el cerebro es súper agradecido. Es muy vago, pero es muy obediente. En el momento en el que tú sabes cómo darle las directrices adecuadas, la mejora es prácticamente inmediata. Hay personas que en días, hay personas que en semanas, hay personas que a lo mejor pueden tardar más, meses, pero te puedo decir un mes como mucho, o sea, se nota muy rápido. Y otra cosa que es maravillosa es que tú cuando vas al gimnasio y quieres desarrollar tus músculos, o sea, tu capacidad física, tardas un montón de tiempo en ver un pequeño cambio. Ah, se me está notando un poco más el bíceps. Dejas de ir al gimnasio y aunque tenga memoria,
se va en 2 días. Con el cerebro no Pues, pasa así. Si tú eres constante, que tú lo has dicho muy bien, y le dedicas 5 o 10 minutos al día, no te estoy hablando de 1 hora, de hora y media, ni mucho menos como estamos acostumbrados a pensar en un entreno físico, pero eres muy constante de lunes a domingo todos los días porque lo tienes incluido en tu dinámica de día, la mejora es absoluta. Y todo lo que tú vas mejorando, eso ya no se pierde jamás. O sea, en el momento en el que tú activas un área de tu cerebro, estás creando nuevas conexiones, nuevas rutas neuronales, estás haciendo que ese cerebro empiece a aprender, que cada vez lo hace más rápido y mejor. Es una bomba, es una gozada, es todo un cohete, porque va rapidísimo. Y eso es muy gratificante para la persona, porque dice, bueno, no es que solo lo esté notando, es que está mejorando todo. Mi capacidad de concentración, mi productividad, mi creatividad, la eficiencia que tengo y ver resultados. Por eso te enganchas y ya no lo dejas, ya forma parte de tu vida. Luego todo lo que tú quieras profundizar está en ti, hasta donde tú ujú, quieras llegar, pero con que dediques un poquito diariamente vas a notar mucha mejora. ujú. Bueno, y al final cuando empiezas a notar resultados es cuando más ganas tienes de seguir trabajando y esa constancia, ¿no? Entonces al final te podría decir que es algo fácil de seguir y además si se lleva poco tiempo al día, pues más todavía. Súper fácil. O sea, de hecho, una de mis premisas es, no me digas que no tienes tiempo, que no te da la vida, porque yo lo que te voy a hacer es que necesite de ti 5 o 10 minutos, que tú le quieres dedicar 20 o 30 va a ser maravilloso, pero que te dé una base y que tú puedas tener acceso a una base donde a través de esa base ya notes un cambio, ¿sabes? Ujú, Entonces es excusa, porque lo que sí digo, esto es como un entrenador con su deportista de élite. Tú me estás diciendo que quieres ir a las Olimpiadas y no solo eso, sino que quieres un oro, ¿vale? Yo te llevo a las Olimpiadas y te hago ganar el oro, pero quien tiene que entrenar eres tú. claro. Porque yo te puedo dar la técnica, pero si eres tú el que tiene que saltar pértiga, no la puedo saltar yo por ti. Pues en esto es igual. El cerebro necesita consistencia. Y si tú le das muchos poquitos, siempre digo que muchos poquitos hacen un muchito. Entonces, si tú le das esa consistencia de tus 5 o 10 minutitos diarios, entendiendo por dónde empezar, qué tenemos que hacer, qué son las cosas básicas e importantes para ti, el cambio es impresionante, pero tienes que ser tú. Yo no te puedo obligar a hacerlo. Ujú. Bueno, yo creo que más o menos la gente está entendiendo bastante en qué consiste el neurofitness, pero creo que un ejemplo es la mejor manera un pequeño ejemplo es la mejor manera de visualizarlo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que hablamos sobre todo de organizaciones y teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas actuales en las organizaciones es la fatiga, el burnout, el estrés crónico, ¿qué herramientas, qué herramientas puede aportar el neurofitness para empezar a manejar de manera mejor todas estas situaciones? Fíjate, tú has mencionado las palabras como mágicas, ¿no? Estrés, presión, te diría incluso crisis nerviosa, hasta ansiedad, pensamientos negativos, fatiga mental. O sea, cuando vivimos en un mundo en el que de verdad parece que ir a trabajar hay veces que eso es bastante tortura porque te sientes mal, ¿no? Y tiras de ti a un nivel que estás dando mucho más de lo que pudieras y no te cuidas. Entonces, no voy a hablar de la alimentación, que todo el mundo sabe que es imprescindible, no te voy a hablar de dormir, que también es imprescindible y para el cerebro es básico, pero sí te voy a hablar de que necesitas ser consciente de lo que te sucede, ¿vale? Necesitas saber si es una fatiga mental, si es estrés, si es presión o lo que simplemente es que estás agotado, porque son cosas completamente diferentes. Entonces, lo primero de todo para eso es aprender a hacer un autoanálisis. Y la manera de hacer un autoanálisis es a través de parar, frenar, de lo que se llama el silencio neuronal. El silencio neuronal es una técnica que hay varias maneras de hacerlas, que es el único momento en el que tu cerebro de verdad va a descansar en todo tu día. Porque cuando tú te vas a dormir, el cerebro es cuando más trabaja de todo el día. Cuando tú te vas a la cama es cuando más va a currar. Imagínate con todo lo que llevas trabajando durante el día, ¿no? Entonces, viéndote a ti mismo 5 minutos mediante esta técnica que te voy a explicar, vas a tener muchas respuestas de cómo te sientes, de si de repente tienes un montón de pensamientos negativos, de si lo que te pasa es que realmente no puedes más, no te puedes concentrar, estás leyendo un email y es que no tienes ni idea de lo que estás leyendo, de si lo que te pasa es, como tú has dicho, que es que ya no es que estoy en un burnout, es que ya estoy sobrepasado y que cualquier cosa me afecta, lo veo mal, ya no puedo más, voy al trabajo y es que sufro. O sea, hay como diferentes vertientes que tú tienes que analizar. Y la mejor manera es enfrentarte a ti. ¿Cómo te enfrentas a ti? El silencio neuronal yo he querido que sea
fácil de hacer y solo necesitas, ya te digo, 5 o 6 minutos. Te voy a dar 3 tipologías de silencio neuronal, ¿vale? De las más sencillas a las más complejas en función de cómo tú estés. Porque cuando yo te digo parar 5 minutos, vas a decir, Cata, puedo parar 5 minutos, pero cuando yo te digo para 5 minutos y lo que te pido es que cierres tus ojos y te escuches, la cosa cambia. Porque en el momento en el que cierras los ojos y te empiezas a escuchar, te dices de todo menos bonita. Pero ¿qué estoy haciendo? Pero si es que esto no me va a servir de nada, tengo muchísimo que hacer, yo no tengo 5 minutos, se me está haciendo eterno. Empiezas a tener millones de pensamientos ahí metidos, ¿no? Y esta es la práctica más importante, lograr que esos 5 minutos se te pasen literalmente volados y aprender a escucharte. ¿Cómo? Bueno, yo tengo una serie de visualizaciones que es como un comienzo a enseñarte a meditar, que sería la finalidad. Pero ahora no te voy a decir que estés 45 minutos a ojos cerrados, porque no es real. Y muchísima gente me dice, Cata, soy incapaz, o sea, es que no puedo, no sé meditar. Digo, vale, pero es porque no hemos entrenado y acostumbrado a nuestro cerebro. Entonces, por eso, fíjate, tengo hasta de 1 minuto. Para la gente que tiene un alto nivel de estrés, lo que se llama el minuto del día. Todo esto son recursos gratuitos que puedes encontrar en mi canal de YouTube, en las plataformas como Spotify, ahí está todo. O sea que no hay excusa para que me digas que no lo puedes hacer. Solo te pido, empieza si quieres por 1 minuto, se llama el minuto del día. Tienes que cerrar tus ojos, fundamental. O sea, en el momento en el que cierras los ojos es el primer momento en el que el cerebro sabe que con quien estás hablando es contigo. Esto es crítico. Si tú tienes los ojos abiertos, tu cerebro está acostumbrado a hacer un barrido de todo lo que te rodea, pero no a escucharte a ti. En el momento en el que tú cierras los ojos, ¡boom! Tú dices, hay gente que ni siquiera es capaz de cerrarlos, ¿eh? Que cierran los ojos y Vale. se siente cómodo, para que veas. O sea, no pasa nada. Si esto os pasa, es porque tenéis un nivel altísimo de estrés y lo que hay que hacer es trabajarlo. O sea, cierras un poquito y vuelves a abrir. Pero en este caso te pido, cierras tus ojos, te pones ambos auriculares y me escuchas 1 minuto y te voy a lanzar un mensaje. En 1 minuto te voy a lanzar muchas más cosas de las que tú puedas imaginar, porque para el cerebro el tiempo no existe. Es la concentración, lo es todo. Y dime que no te ha pasado de estar, por ejemplo, en el médico esperando y te dicen en 5 minutos entra. Y va pasando 1 minuto, 2, tú dices, madre mía, llevo aquí media hora. O sea, se te hace eterno. Y no, no han pasado ni 5 minutos. O al revés, estás viendo una peli o leyendo un libro que te encanta y llevas 2 horas y pico y dices, ¿ya? Pero qué fuerte, ¿no? Porque lo estás disfrutando. Y el tiempo no existe, pues con esto es lo mismo, tenemos que enseñarle. Así que tú cierras tus ojos, ambos auriculares y simplemente me escuchas. ¿Te van a pasar 1 millón de pensamientos en ese minuto? Sí, pero tú tienes que decir, venga, muy bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, se me ha olvidado, fenomenal. Lo dejo a un lado y escucho. Lo dejo a un lado y escucho lo que me dicen. Lo dejo a un lado y escucho, ¿vale? Ese lo dejo a un lado y escucho en práctica, lo que está diciéndole al cerebro es para. Y esto es fundamental para tener una buena salud cerebral, ¿vale? Cuando hemos conseguido el minuto, que se nos pasa así súper rápido, el siguiente paso es el de 5 o 6, que es lo que te decía de silencio neuronal. Lo mismo, tienes esas visualizaciones totalmente gratuitas para ti en el canal de YouTube, en cualquier plataforma de música, disponibles. Y ahí te voy a pedir que estés en una postura súper cómoda. No tienes que estar ni sentado en loto, ni en la nada. Puedes estar sentado en el despacho cuando de repente necesitas parar porque no puedes más. Cierras tus ojos, hay gente que hasta lo hace en el baño porque se esconde del mundo cuando tienen muchísima presión. Se va al baño, 5 minutos, se hace su silencio y vuelve, ¿vale? Cierras tus ojos y me escuchas. Lo mismo, y ahí te llevo pues a un paraje maravilloso, te cuento como si estuvieras escuchando un podcast, pero son 5 minutitos. Y te pido lo mismo. Todo lo que tienes que hacer, tú en ese momento dices, tengo el pensamiento, pero tengo que escuchar a Cata. O sea, ahora mismo no, son 5 minutos. Va a llegar un momento en el que se te pase igualmente volado. Ya eso es un salto. Y no te preocupes si pasan días, pasan semanas o pasan meses. Llegará. Pero claro, tienes que ser constante, ¿vale? Esa es una manera de hacerlo. Luego ya imagínate que pasamos 5 o 6, te diría, vamos a las de 15. Ya es más tiempo el que le tienes que dedicar. Pero desde luego, si lo conseguís, la herramienta de las más importantes para nuestra salud mental es la meditación. O sea, de las más importantes. Y no es estar como un yogui sin pensar en nada y no. Es simplemente aprender a frenar nuestros pensamientos, ¿vale? Segunda manera de hacer el silencio neuronal. Esta es con mi voz, es la más fácil porque te guía mi voz, Claro. ¿vale?
porque tú estás escuchando, te puedes pensar, no tienes por qué visualizar ni imaginártelo, pero me estás escuchando y ya estamos haciendo mucho. Pero imagínate que te apetece hacerlo sin voz. Haz lo mismo con la música, que esa es la música que yo compongo. Es música que yo he creado específica, donde hice un estudio para ver cómo nuestras propias ondas cerebrales, que tenemos diferentes ondas, alfa, gamma, delta, teta, enlazan con las frecuencias de sonido, los hercios. Y con eso lo que he hecho es crear una música donde tú vas a escuchar pues desde un violín, un cello, un piano, o sea, instrumentación y también música ambiente, vas a escuchar agua o vas a escuchar pájaros, vas a escuchar cosas, pero no como las típicas canciones de cuando estás en un spa o dándote un masaje que dices, Dios mío, tengo el pájaro taladrado que no puedo con él, ¿vale? No, esto lo que está creado es para que tu cerebro al escuchar esa frecuencia, por eso es binaural y necesito que sea con ambos auriculares, si incluso son de los de orejita, mejor que los que te pones dentro, pero me serviría con los de dentro. Ahí estás enseñando a tu cerebro en qué frecuencia tiene que estar, es decir, dónde tiene que ir la onda cerebral. Quiero estar muy atento en vigilia, quiero estar más calmado, estoy muy nervioso y no quiero este estado, tu cerebro se va solo a eso. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Cerrar tus ojitos, escuchar una canción que son 5 minutos y centrarte en lo que escuchas. Pues estoy escuchando varios instrumentos. ¿Qué instrumentos son? Y te vas igual, frenando pensamientos. Por eso es un poco más difícil, porque es solo música, ¿vale? Y la tercera manera sería hacerlo en absoluto silencio. Imagínate que no tienes nada, no puedes ponerte auriculares, estás en el despacho lleno de gente y necesitas parar. Si no tienes ni siquiera los auriculares, esto es muy difícil conseguirlo a menos de que hayas entrenado, pero inténtalo, que es estar en silencio. El silencio no es la ausencia de ruido, es la mayor conexión contigo. Entonces, el cerrar 5 minutos los ojos y escucharte te va a decir increíblemente cómo estás, porque te vas a dar cuenta. Entonces ahí es donde vas a poder actuar. Y te digo que con esto, si se hace de lunes a domingo, te puedo asegurar que la mejora es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Simplemente haciendo esto. En cualquier momento del día, a cualquier hora, en el despacho, en casa, donde tú quieras, donde te resulte como más cómodo. Cuando tienes mucha presión, te cierras los ojitos, te vas a un baño, te encierras en tu despacho 5 minutos y te cambia completamente la perspectiva. Claro, esto, bueno, en realidad los tres tienen una misma finalidad Finalidad. que has comentado también, que es identificar cómo estamos. Sí, Pero luego aquí, dos partes. Por una parte, también que la gente que lo esté haciendo tenga ganas de saber de verdad cómo está, ¿no? Porque luego también tenemos esa barrera de muchas veces negación, bueno, vale, me ha pillado en mal momento, pero en realidad es que ha sido justo ahora y en realidad no estoy tan mal. Eh, ese tipo de cosas. si realmente tú no quieres aprender a conocerte, es que no quieres progresar, ni personal ni profesionalmente hablando. Porque la mejor manera de poder progresar es retándote y la mejor manera de retarte es conocerte y saber cuáles, a ver, somos perfectamente imperfectos, cuáles son tus limitaciones, tu vulnerabilidad, qué es lo que realmente te saca de tus casillas. Tú imagínate que tienes una situación súper tensa con alguien, con un colega tuyo, que además te saca de tus casillas, que incluso has contestado mal, que te pone de los nervios. ¿Tú no quieres entender por qué ha reaccionado así tú? No la persona, sino tú a lo que te ha pasado. Claro, ahí ten cuidado, porque si te dices, no, no, es que yo no quiero escucharme, o como tú muy bien has dicho, es que esto es temporal, bueno, es temporal, pero te está pasando. Y no quieres hacer que justamente todo cambie, que la manera en la que tú te das cuenta que te hablas, te dices, te sientes, y esto no es que de repente vengas Lourdes y te dé una voz, es que vas diciendo, joder, qué fuerte lo que estoy pensando de mí, ¿no? Que cómo me estoy machacando, pero de qué manera me estoy exigiendo, o al revés, estoy agotado, que no puedo, estoy realmente cansado. Entonces eso viene cuando tú puedes parar. Es que para pensar necesitamos parar. Ujú, Es así. Si no paras, no piensas. ujú. Y luego están las soluciones, ¿no? Que les ponemos a esto, porque ya hemos identificado lo que nos pasa. Nos hemos dado cuenta que estamos agotados, tenemos fatiga mental, estamos estresados. Bueno, que también luego hay que saber reconocer exactamente lo que tenemos cada uno, porque también es muy complicado diferenciar una cosa de la otra. Pero en el Claro. momento en el que lo sepamos, ¿cómo, cómo actuamos? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros, por una Mm. parte, y luego también qué herramientas pueden dar las organizaciones para ayudar a esto?
O sea, fíjate, tanto las que tienes tú como las que implantes en las organizaciones, es algo fundamental explicarlo. Cuando tú empiezas a hacer ese silencio neuronal, lo primero de todo es que te estás dando salud, ¿vale? Empieza por ahí. No vayas pensando es que quiero adivinar qué es lo que me pasa. Empieza sabiendo que eso que estás haciendo es una manera brutal de invertir 5 minutos en ti que te van a cambiar literalmente cómo te estás cuidando a nivel cognitivo. Primer punto. Segundo, empiezas a darte cuenta de pensamientos, de emociones. Pues lo primero que hay que hacer es escribirlo. Tener una libreta de hojas blancas, y esto es muy importante, que no sean ni cuadriculadas, ni rayadas, ni con dibujos, ni nada, un boli y empezar a soltar. Vamos a vomitar todo lo que sentimos. Pues me estoy tratando fatal, pienso unas barbaridades tremendas, tengo un cabreo que no puedo con él, y empiezas a soltarlo. En el momento que yo escribo a mano, y esto es fundamental, activo lo que se llama la coordinación óculo-manual. ¿Qué quiere decir eso? Mi cerebro no distingue la realidad de la ficción. Así que si yo por la mañana me levanto y digo, voy a tener un día de mierda, no me apetece nada las reuniones que tengo, o sea, menuda presión tengo en el trabajo, si me voy diciendo eso, que es lo que acostumbramos a hacer, mi cerebro lo ve como normal, porque son pensamientos que yo estoy constantemente inculcando y para nada va a liberarme de ellos. Al revés, son bolas que se van haciendo cada vez más grandes. En el momento en el que yo empiezo a parar, me voy dando cuenta, voy diciendo, joder, qué fuerte lo que me estoy diciendo, o cómo me siento, o estoy súper a disgusto aquí, y lo voy escribiendo, en ese instante el cerebro empieza a decir, si Cata lo escribe una vez, no le hace ni caso, buah, se ha puesto a escribir. Pero si yo todos los días y todo el rato empiezo a soltar todo lo que yo siento, lo que estoy pensando, lo que me estoy dando cuenta que me pasa, aunque no tenga ni idea de qué nombre ponerle, en ese momento mi cerebro va a decir, esto realmente no lo necesito, porque si yo lo estoy escribiendo es para liberarlo. Esto se llaman las podas neuronales artificiales. Es una técnica de verdad para liberar pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos negativos, ¿vale? Entonces eso es una liberación, querida, o sea, absoluta. En cuanto lo probéis, porque esto hay que darle una oportunidad. En cuanto lo probéis, no va a haber nada más que decirte. O sea, en 22 años que llevo trabajando con miles de personas, con cientos de empresas, absolutamente todo el mundo descubre un mundo cuando empieza a entenderse a sí mismo, ¿sabes? Y toda la capacidad que tiene de progresión. Así que ese sería el siguiente paso, empezar a escribirlo a mano. No me sirve el ordenador, no me sirve el teléfono, no me sirven notas, no me sirve voz. A mano. Escritura a mano. Y empezar a vomitar todo aquello que no puedes más, ¿vale? Ese sería como un primer paso. Ponerlo en etiqueta, tengo fatiga mental, tengo tal, evidentemente al principio no vas a saber. Pero cuanto más profundices, yo a la gente que esto le guste le digo, pues empieza a leerte mis libros, empieza a profundizar en el podcast que lo tienes ahí. O sea, hay un montón de cosas que puedes tú empezar a tener esas nociones de qué manera puedo llevar esto a la práctica. ¿Y cómo se lleva a las organizaciones? Porque esto es a nivel individual, pues trabajando con los equipos, como hago yo. Yo voy ahí, me remango con los equipos, pues normalmente siempre hablo con recursos humanos y digo, venga, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué queremos conseguir? Que haya cohesión, que mejore la creatividad, que haya más flexibilidad. Cuando vinimos post pandemia, que si unos trabajamos en casa, otros no. O sea, que ha cambiado todo muchísimo. Ahora hay un rol de perfil profesional mucho más flexible. Una persona tendría que hacer como 1000 profesiones y puestos de trabajo diferentes para poder sacar las cosas. O sea, hemos vivido de todo y eso nos ha sacado muchísimo de nuestra zona de confort. Entonces, mediante dinámicas. Se trabaja muchísimo en equipo, donde se hacen dinámicas en función del objetivo. No tiene nada que ver si lo que quiero es tener entornos de mucha más innovación y más creatividad, a lo que necesito es calmar un poco agua, así que haya cohesión, porque son equipos a lo mejor nuevos o se están haciendo fusiones en empresas o se está cambiando muchísimo la estrategia de la compañía, todo esto saca de tu zona de confort. Los seres humanos somos personas que los cambios nos afectan mucho. Cuando yo voy sota, caballo y rey, estoy encantado, pero cuando de repente me desmontan todo y me piden otra cosa, me quedo paralizado. Entonces eso se enseña y se Ujú, entrena también. ujú. Luego, Catalina, dentro también eso del trabajo entre los equipos en las organizaciones, está evidentemente la figura del líder, ¿no? Y luego también uniendo la figura del líder a que muchas veces, sobre todo lo malo, se contagia fácil, en este caso un poco hablando de las cosas negativas, del malestar, del estrés. ¿Qué impacto tiene? O sea, es lógico que empiecen con estos ejercicios primero los líderes y después
se baje al resto de equipos, que se haga conjuntamente. ¿Y qué impacto tiene la figura del líder también cuando está sano en ese sentido? Un impacto enorme. Mira, cuando el líder está bien, el entorno está bien, o sea, porque se nota. ¿Cuántas veces yo he visto, ¿no?, que de repente entra, ¿no?, el jefe o entra el director general o el dueño de la empresa y está todo el mundo atento a, oye, está sonriendo, cómo tiene la cara, me está mirando, se le ve tranquilo y en función de eso la gente está estresadísimo, yo estoy angustiado, entonces eso hay un impacto tremendo. Yo suelo trabajar en paralelo pues con los consejos de administración, con los directores generales, con los jefes de sección, siempre con el perfil del líder, que con ellos trabajo más a nivel individual para entiende lo que estás haciendo y lo que estás trasladando y lo que tú estás realmente pensando, pero lo que la gente está recibiendo, y luego también con los equipos, porque difiere mucho del mando en el que esté y de la responsabilidad que tenga para ver también el grado de desarrollo, porque muchísimas veces yo me voy a puestos en los que me dicen, es que yo soy un mandado, yo estoy haciendo lo que me digan, soy un mandado, pero ni pincho, ni corto, ni puedo hablar. Entonces estás dándote cuenta que en los mandos intermedios hay una desconexión enorme con los otros niveles, ¿no? Y lo que tiene que haber es cohesión y para eso tienes que trabajar a nivel individual y a nivel grupal. Yo lo hago normalmente en paralelo, pero no juntos, ¿eh? Trabajo con el líder por un lado, con los equipos por otro y luego sí hacemos como una cohesión ya al final, como al final del proceso. Ujú. Entiendo que dentro de estos procesos también habrá personas que tienen reticencias y que no Siempre. terminan de estar de acuerdo, ¿no? O cómodos con estas acciones. O sea, normalmente, sobre todo la gente que es muy mental, diciendo, pero tú qué me vas a decir a mí, ¿no? Pero cómo vas a mejorar mi estrés, pero cómo me vas a quitar la presión si la presión la tengo. Y a mí me encanta porque son los que más disfrutan luego. Porque esto es ciencia, esto no es magia borrás de yo te hago así y tu cerebro hace así. No, yo te explico con una base de funciona el cerebro, cómo funciona la información dentro del cerebro, qué pasa cuando tú tienes estrés, cuando tú estás angustiado, cuando tienes mucha presión, qué pasa si tienes este tipo de carácter o este. Sí, o sea, y claro, lo voy a explicar de una manera tan bajada a tierra que la persona que no cree dice, bueno, es que tiene todo el sentido, pero es que cuando luego lo prueba, le digo, solo prueba a hacer esto, solo te voy a pedir esto. Y se da cuenta de que hay un cambio, entonces ahí son los que tienes ganados antes. Claro. Los que más reticentes se ponen al principio. Mira, yo he trabajado con todo tipo de compañías, de aviación, aeronáutica, de construcción, de marketing y publicidad, de ventas, o sea, de todo lo... No tiene nada de producto. Te puedes imaginar perfiles completamente diferentes, que me acuerdo entrar a las salas y los arquitectos me veían con la cara, los constructores me veían y me decían, pero ¿tú qué haces aquí viniendo? ¿Aquí me vas a enseñar a mí? Y luego al final era brutal. Claro, porque aprenden a trabajar el estrés, la presión, a tener más foco, a concentrarse mejor, a liberarse, a entender que todo lo que sienten no es obligatorio sentirlo, sino que hay herramientas para poderlo mejorar, ¿no? Y para poder realmente estar en un ambiente en el que uno va a gusto, no solo consigo, sino con el entorno. Ujú. Mm. También hablando de equipos y de organizaciones, ¿existe una especie de diagnóstico global en el que se pueda encontrar los primeros pasos de acción, ¿no? Los primeros pasos que tiene que dar una compañía para que el bienestar de la organización en general aumente? Totalmente. O sea, yo es algo que trabajo mucho con las compañías. Les digo, a ver, lo primero de todo siempre me dicen, vale, nuestro foco, Cata, es este, ¿no? Imagínate que es mejorar la creatividad o la cohesión en equipos. Digo, muy bien, pero ahora vamos a bajar un poco a tierra. Háblame de la gente que tienes, ¿vale? ¿De qué perfiles? ¿Cómo se llevan? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué tipo de bajas? ¿Hemos tenido bajas laborales? ¿Por qué? ¿Ha sido por estrés? ¿Ha sido por tal? ¿Hay muchísima presión en la compañía? No. ¿En qué momento se encuentra la compañía? ¿De qué políticas hay? O sea, hay un montón de cosas que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Son gente que todos trabajan aquí, teletrabajan, se ven, cuando se ven, en qué momento. Entonces, yo sí hago mi primer diagnóstico. Digo, vale, me queréis que trabaje la creatividad, pero yo estoy viendo aquí un agujero negro importante en este campo. A mí me apetecería, evidentemente, con el fin de que tengas a todos muchísimo más creativos y te desarrollen diseño de producto, pero necesito que haya una cohesión. Entonces, por ejemplo, ahí les digo, quiero trabajar esto y normalmente siempre me dan alas. Me dicen, vale, como el objetivo es lo que queremos, es verdad que esto también es un impedimento, pero no pensábamos que tenía que tener nada que ver. Y tiene mucho, muchísimo que ver.
Al final es en muchísimos departamentos que no se nombran en la vida. Me ha pasado, por ejemplo. Mm, Las que se cruzan y es que no se conocen de nada, no tienen ni idea de lo que hace, la labor que hace uno, la labor que hace otro y lo que puede impactar en su propio trabajo. O sea, cosas tan básicas pero tan necesarias como esa hacen que cambien todo mucho, ¿no? No se ponen en los pies. No hay ese tipo de empatía interdepartamental muchas veces, ¿no? ujú. Entonces, bueno, muy bonito. Y esto que acabas de comentar, ¿no? De que no se conocen muchas veces entre ellos. Entiendo que evidentemente esto pasa mucho más en empresas grandes que en empresas pequeñas. Y Incluso en pequeño. claro, eso es lo que te quería comentar también, ¿no? Que realmente a lo mejor estoy generalizando mucho, ¿no? Pero una empresa pequeña, los roles de las personas son más difusos, tienen como muchísimas más responsabilidades, tocan un poco muchos más palos que en una empresa muy grande que tienen como las cosas más concretadas, ¿no? ¿Tú has visto a lo largo de tu trayectoria que las empresas grandes tengan más estrés o las empresas pequeñas tengan más estrés? ¿Hay alguna cosa en común en ese sentido? Me encanta tu pregunta, porque no tiene que ver si la empresa es grande o pequeña, sino el liderazgo que tengan esas empresas. O sea, yo me he dado cuenta, tú puedes tener una empresa de 500 trabajadores, de 5.000 o de 50, que como tú tengas un líder que realmente se ocupa y piensa en el bienestar a ese nivel, o sea, en de qué manera podemos trabajar esa calidad de vida, pero no solo en voy a preocuparme por su salud, no, voy mucho más allá. De qué manera pueden crecer como profesionales dentro de su propio, porque una de las cosas bellísimas que hace el neurofitness es enseñarte tu potencial y dónde puedes tú llegar. Entonces la persona que a lo mejor siempre ha soñado con una cosa se da cuenta que puede conseguirla y lo tenía como un no y como un desarrollo que pensaba que no podía llegar, ¿no? Entonces yo lo que veo más es por el tipo de líder que tenga la compañía, no tanto por la dimensión, sino por el grado de implicación que tenga ese líder con sus equipos y con las ganas que tenga de profundizar y desarrollar a los Ujú, trabajadores. Eso sí ujú. se... Al final, siempre en todas las entrevistas hablamos de lo que hablamos, siempre sale el liderazgo. Y yo, aunque yo no lo pregunte, siempre acaba saliendo en la boca del entrevistado o la entrevistada, ¿no? Porque al final Claro, toca todos los palos. O sea, un buen liderazgo es fundamental para todo. alguien al que puedas seguir, que puedas realmente demostrar todo lo que tú quieras, que veas que hay un esfuerzo mutuo y conjunto, ¿sabes? O sea, hay una cohesión y un equipo es gente que va a arrimar el hombro y va a tirar por ti de una manera enorme a una persona que sientas, nada, si no tengo ni idea, no lo veo ni lo conozco, o bueno, sé lo que tengo que hacer, pero, o sea, el grado de implicación es muy distinto. Entonces, eso es algo que yo creo que sí es verdad que es muy importante. Ujú, ujú, sin duda. Y bueno, tú cuando llegas a una empresa, llegas, lo instauras el método de una manera o de otra, también dependiendo de los objetivos y de todas las necesidades que tenga cada compañía, pero evidentemente después llega un momento en el que te vas, ¿no? Me Entonces, en ese sentido, hay un seguimiento, al final todo depende del propio individuo, del compromiso que tenga la compañía con el bienestar de sus colaboradores. Es muy chulo. ¿Cómo funciona esto a lo largo del tiempo? Pues has dado en el clavo. O sea, yo creo que el seguimiento tiene que haber. Evidentemente no es de por vida ni mucho menos, pero una cosa es estar ahí en terreno con ellos, que hagan prácticas, que vayan viendo, que nos veamos, porque yo estoy con ellos presencial, pero luego les veo también online. Tenemos como un backup, ¿no? Les hago como una formación donde profundizan mucho, entienden, tal, nos estamos viendo. Normalmente es como un trimestre. Suelo hacerlo, depende si hay una cosa muy específica que solo me necesitan para una cosa, pues no voy, hago todo el entreno, sigo y ya está. Pero si lo que quieren es un cambio más profundo, pues puede ser un poco más de tiempo. Luego yo hago como un seguimiento durante un tiempo más y en ese seguimiento es cuando yo ya voy viendo si realmente todo el mundo está respetando, si las partes, sobre todo los mandos, intermedios y altos están comprometidos con lo que yo he dicho. Si la gente está comprometida con lo... O sea, yo tengo muchísimo feeling porque se ve, ¿no? Y luego van apareciendo cosas que no han aparecido al principio y llega un momento en el que ya lo tienen instaurado y entonces yo ahí ya sí que ya no me necesitan para nada. Ya me desprendo y ya sé. Y luego
siempre me gusta tener como un backup que me digan para hacer un catch-up cada X tiempo y que me digan si va todo bien y normalmente cuando lo hago así siempre funciona muy bien. Evidentemente te puede pasar que uno dice yo paso olímpicamente de cuidarme y de darlo todo, te puede pasar. Pero normalmente en cuanto a equipo se refiere sí trabajan en conjunto. Yo todas las empresas que he Ujú, trabajado a día de hoy siguen, siguen haciéndolo, tanto por la parte del líder que les impulsa, oye, necesitáis esto, hemos tenido esto, hasta han hecho distribuciones en la oficina para tener su zona donde puedan hacer su silencio neuronal, me han pasado cosas preciosas y ellos mismos lo disfrutan porque ven que hay mejora, ¿no? Siempre tienes casos excepcionales, pero en tónica general lo integran. Es que lo integras como beber agua al final. Es que son cosas que te vienen bien a ti, a nivel ujú, personal, imagínate a nivel profesional. ujú. Bueno, eso es porque lo haces bien, seguramente tú también, Catalina, que algo tendrá que ver con tu papel. Ocasiones así. Bueno, estamos ya a punto de terminar, pero sí que tengo un par de preguntas más. La Claro, primera de todas es, cada vez estamos viendo que el bienestar en las organizaciones empieza a ser algo bastante importante, a la que cada vez se habla muchísimo más comparado con los últimos 5 años, 6 años. ¿Tú estás notando también pues, en los clientes que están llegando, en las necesidades que te están llegando, que esto es una realidad? absolutamente. Mira, yo noté un cambio enorme antes de la pandemia, o sea, muy poca gente, por decirte, a lo mejor tenía un cliente, o sea, contados que querían y se ocupaban de la salud en general, la salud física y la salud cognitiva, ¿no? Hoy en día es brutal, espectacular. O sea, cada vez más hay preocupación y ocupación por la salud mental, por entender que los entornos de trabajo sean apropiados, por aprender qué otro tipo de cosas pueden hacer para que el bienestar exista, por tener válvulas de escape, ¿sabes? Que los equipos tengan una manera de poder también liberarse y hablar de cosas que no se pueden atrever, porque muchas veces el problema está en que tragan. Esto es lo que hay, lo Mm, trago, no lo digo, y luego ahí se empiezan a crear los malos climas. O sea, antes yo era una marciana absoluta, yo llegaba con mi cerebro y todo, todo en mi plan, y ahora al revés, ahora te dicen, jo, nos encantaría, ven a dar una formación, ven a dar una ponencia, empieza con un taller y cada vez te llaman más para dar esos primeros pasos en profundizar. ujú. Yo en eso Qué bueno, te digo que está mejorando mucho, sí. qué bueno. Bueno, pues esperamos que siga así y esperemos que cada vez tengan más, ¿no? Porque eso al final se traduce en que las organizaciones son lugares más sanos y que las personas de dentro de ellas también lo están. Contentas, claro. Y Catalina, una última pregunta. Consejos, ¿vale? Para empezar con las personas, pero sobre todo consejos a aquellos responsables de recursos humanos que nos están escuchando ahora mismo. ¿Cómo pueden empezar? ¿Qué pueden hacer también para comenzar a transmitir incluso en la mesa de dirección la importancia de un bienestar emocional? Fundamental, nos hemos centrado mucho en la salud física, ¿vale? En pues, que las empresas tengan la posibilidad de tener sus seguros, que les demos beneficios a los trabajadores, que eso está increíble. Pero te aseguro que la salud mental es todavía más importante que la física, si no por lo menos a la misma altura. Porque cuando tú tienes una persona que se despierta por una mañana y te dice no puedo, no puedo más, es no puedo más. Cuando tú realmente tienes a alguien desmotivado, que por mucho que sea buenísimo en su trabajo, no tiene motivación, va con un estrés tremendo, o sea, lo ves que incluso deja de ser la persona tan productiva que era porque literalmente está desfasado, hay que ayudarlo. Entonces, en vez de ir, que me pasa mucho, que me llaman las empresas cuando ya tienen la problemática encima y me están diciendo las tasas de baja por estrés que tienen, por crisis de ansiedad, por vayamos a la prevención, o sea, vamos a dar unas pautas básicas. ¿Por dónde empezar? Empecemos por algo básico, pues una conferencia, un taller, los recursos gratuitos que yo tengo, ponerlos al servicio, o sea, que todos los empleados sepan lo que significa. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer porque todo el mundo dice, sí, pero es que todo esto requiere dinero. Bueno, hay muchas cosas que no, porque si yo pongo al servicio tantos recursos gratuitos, pues vamos a empezar por ahí y decir, y presentar en un comité de dirección, decir, si necesitamos equipos donde les estamos pidiendo estos objetivos, estas responsabilidades, estos planes de intervención y esta parte de compromiso, vamos a hacer que sea bidireccional. Porque la salud mental lo es todo.
De verdad te lo digo. O sea, por mucho que tú quieras, tú puedes cogerte una gripe, ponerte malito, te vas a casa, te curas y vuelves. Pero cuando de salud mental se refiere, no es una cosa sencilla, ¿no? No es un no. Y como no le ayudes, esa persona puede ahí sí tener un problema mayor y al final repercute en todo. En cambio, cuando la persona está en un ambiente en el que puede desahogarse, puede hablar, puede liberarse, sabe cómo hacerlo, se les da las herramientas, es que no solo lo vas a tener fidelizado, es que va a ser absolutamente una bestialidad lo que va a poder llegar a hacer en cuanto a producción, eficiencia, efectividad y con cuidado, con compromiso, ¿sabes? Entonces yo siempre que hablo con, como muy bien dices, con los departamentos de recursos humanos, le digo, pues es que es el bienestar para todo el mundo. Si es que esto está, si aquí vuestros equipos están bien, la empresa va a estar bien. Las empresas somos personas, es que no nos podemos olvidar. Y las personas son el motor de desarrollo de una empresa. Si tú te ocupas, no te preocupas, sino te ocupas, el resultado va a estar a la vista rapidísimamente. Total. Ujú, ujú, totalmente. Bueno, una respuesta perfecta Ujú. que creo que resume bien, no la entrevista, porque al final la entrevista hemos descubierto un montón de cosas nuevas para muchos de nosotros, pero sí que resume bien la actualidad, ¿no? La actualidad del bienestar en las organizaciones, la actualidad de las organizaciones Absolutamente, en general. absolutamente. Así que, Catalina, yo creo que he aprendido muchísimo, pero estoy convencida de que, los que nos han escuchado también lo han aprendido. Si no teníais la suerte de conocer a Catalina, creo que habéis aprendido mucho y estoy segura de que hay alguien que ya está buscándote en YouTube para empezar con ese minutito a ver cómo funciona esto que nos has estado contando. Que necesitáis porque hoy en día, gracias a Dios, tenemos las redes sociales que nos conectan y yo estoy ahí detrás siempre, o sea que lo que necesitéis a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Catalina, por este ratito tan chulo. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que nos veamos pronto. Que sí, feliz. Muchas gracias, Catalina. Y por supuesto, gracias a los que nos estáis escuchando. Aprended y disfrutad de este método, de estos recursos gratuitos que os ofrece Catalina. Somos Yo Te Contara, ya sabéis dónde estamos. Disfrutad de ese descanso que nos viene ahora en Semana Santa y nos vemos en la próxima. Ya sabéis dónde estamos. Estamos en YouTube, en Spotify, estamos en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y en LinkedIn como Singular. Nos vemos en la próxima.